Y vamos a empezar entonces a programar nuestro jugador y a configurarlo rápidamente con animaciones, ¿ok? Vamos a crear varios tipos de variables. Por ejemplo, la primera es una variable pública tipo float, que sea la velocidad del jugador con el movimiento, y vamos a establecerlo predeterminadamente que sea 6 float de velocidad, ¿ok? La otra sería otra variable vector3, que sería la encargada de almacenar el movimiento o la posición del jugador, ¿okay? La siguiente sería una variable tipo animator, que es la encargada que va a conectar la referencia, o sea, las conexiones con las animaciones del componente animator. Vamos a llamarla animaciones, ¿okay? La siguiente sería el rigid body, que ya conocemos que se utiliza para darle física a los objetos o gravedad, ¿ok? Vamos a llamarlo simplemente así, rigid body, ¿ok? Otra es un tipo de dato entero que la vamos a llamar capa suelo, ¿ok? Esta variable capa suelo se va a encargar de almacenar el layer que hemos establecido aquí, la máscara en el suelo aquí, que hemos establecido el layer flow, para indicar mediante el mouse con una nueva clase que vamos a aprender, writeCat, para indicar qué posición del mouse está tocando en la escena del juego, y así que el jugador pueda rotar donde está la posición del mouse, ¿ok? Más adelante vas a ver eso. Luego está otra variable write, y vamos a llamarla float, un tipo de dato float. Voy a llamar write longitud, o sea, longitud del write, que vamos a explicar más adelante, ¿ok? Entonces ahora vamos a llamar el método llamado void awake. Este método awake se encarga, es decir, más rápido que el método start, pero se encarga de ejecutar su cuerpo de código antes de que se ejecuten las demás funciones como start, update y flash update, ¿ok? O sea, este tiene más prioridad para ejecutar su código antes de que inicie el juego. Lo que vamos a hacer es simplemente crear dos variables. Pero antes de crear dos variables, disculpen, no crear dos variables, sino vamos a establecer las variables que hemos creado con los componentes. Por ejemplo, animaciones tiene que ser igual al componente que tiene el jugador, que es llamado animator, ¿ok? La siguiente es que el jugador, la variable rigid body tiene que tener el componente, o sea, conexión con el componente llamado rigid body, que eso anteriormente lo he explicado con el curso anterior básico de Unity, ¿ok? Que lo que estoy diciendo es simplemente que el jugador va a obtener referencia con el rigid body y animator para ejecutar sus animaciones. Bien, ok. La siguiente es obtener la capa del suelo. Vamos a entonces llamar capa suelo sea igual a jet, sea igual a new, sea igual a mask, layer mask punto jet mask, obtener máscara. Entonces, dentro de sus parámetros que pide un requisito string, vamos a poner el nombre de la máscara, que es floor, que lo que estamos diciendo es que vamos a obtener la capa, ese objeto que tiene capa, es decir, este objeto que hemos creado suelo aquí, vamos a tener el objeto que tenga la capa floor, o sea, el suelo, esta capa. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a crear ahora otro método llamado fixUpdate, que se encarga de ejecutar, se encarga de trabajar con procesos de físicas y simulaciones de movimientos y todo eso, para hacer los movimientos más suaves y más simultáneos, o sea, más legibles. Por eso utilizan fixUpdate para los movimientos y las cosas físicas, ¿ok? Como las caídas y todo eso. Es recomendable que lo hagan aquí porque los frames son más suaves. Bien, lo que vamos a hacer, dos tipos de variables, una es float y vamos a llamarla horizontal. Vamos a dejar la abreviada horizontal así, de esta manera. Entonces vamos a hacer que sea igual a la clase input, luego obtener getArtistRad, o sea, tener sus ejes. Vamos a llamarlo
horizontal, ok. Entonces luego la otra es float vertical, que es input jet axis right vertical, ok. Recuerda que lo que estamos haciendo aquí es obtener los ejes del parámetro de aquí de edit project input, o sea, estamos obteniendo los ejes horizontal y vertical dependiendo si el jugador está pulsando la tecla izquierda o derecha o la tecla A o D del movimiento, ok. Vamos a continuar. Entonces vamos a crear otro método aquí público llamado movimiento, y dentro de sus parámetros vamos a hacer que pida como requisito dos tipos de datos float, uno llamado horizontal y otro tipo de dato float llamado vertical. Y dentro de su código vamos a establecer esto. Vamos a declarar la variable movimiento vector3 que hemos creado anteriormente, que movimiento desde la clase movimiento, o sea, desde la clase vector3 de la variable movimiento vamos a llamar el método público set de establecer, y dentro de sus parámetros nos pide tres tipos de datos, que son el eje X, el eje Y y el eje Z, que sería el vector 3. Pues vamos a establecer lo que son en el float new, que sería el eje X sería horizontal porque el eje X es horizontal. Luego vamos a colocar eje Y 0 porque no quiero que el jugador se mueva hacia arriba. Luego vamos a colocar en el eje Y, en el eje Z digo, lo que es vertical, ok. Entonces vamos a colocar B. Bien, entonces vamos ahora a llamar la variable movimiento y hacerle igual a su misma variable movimiento para entrar a la propiedad normalizes. Ok, lo que queremos es multiplicar movimiento con velocidad y velocidad multiplicarlo con la clase time, delta time, para que el movimiento sea suave. Recuerda que velocidad es la variable velocidad que hemos creado aquí, ¿okay? Entonces, luego de eso, ya de obtener los cálculos matemáticos del movimiento, ¿okay? De la velocidad que se va a multiplicar con el tiempo y todo eso, tenemos que hacer de qué posición se va a mover, ¿okay? O sea, qué objeto se va a mover. Entonces vamos a llamar rigibody y vamos a hacer que rigibody sea igual, no, perdón, que rigibody vamos a llamar el método movePosition, o sea, en sus parámetros nos va a pedir un vector 3, o sea, de ese vector 3 nos está pidiendo que de qué objeto va a iniciar el movimiento, de qué objeto va a empezar el movimiento. Pues será del transfer position de el mismo jugador, ¿ok? Entonces, luego de eso vamos a sumarlo con lo que es los cálculos matemáticos que hemos realizado ya anteriormente con la variable movimiento, o sea, se van a sumar dependiendo del eje X o Z, o sea, vertical o horizontal, si el usuario ha presionado una de esas teclas, ¿ok? Guardamos y vamos a probar ahora colocándolo en el método aquí fast update, lo que sería movimiento, movimiento aquí, y dentro de sus parámetros ahora nos pide dos tipos de datos por requisito para funcionar. Es porque nosotros lo hemos creado dos condiciones aquí que deben cumplirse para que pueda cumplirse el método. Pues no tiene que ser específicamente una variable que tenga h, una variable b, sino tiene que ser específicamente dos variables tipo float, ¿ok? Para que no confundas y no relaciones que porque sean h y b tienen que ser así, ¿ok? Entonces vamos a colocar en la primera horizontal, luego vertical. Guardamos, vamos a ejecutar en Unity para probar. Vamos a seleccionar player, o sea nuestro jugador. Vamos aquí abajo, vamos a agregar el script jugador, ok, y vemos la variable velocidad aquí. Vamos a primero estructurar lo que es la cámara, ok, my camera, ok, my camera. Entonces vamos a posicionarlo un poco más arriba, okay. Un poco rotación ahí, okay.
y vamos a probar. Y ahí lo tenemos.